Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de vosotros os va a emocionar, porque está relacionado con dos de las estrellas turcas más queridas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como habéis visto en el título, parece que algo se está cocinando entre ellos y Netflix. Sí, Netflix. Ya sabéis que la plataforma de streaming por excelencia siempre tiene algo bajo la manga para sorprendernos, y esta vez podría ser una bomba para los fans de Sen Kalkam, y por supuesto, de Hande y Kerem. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordaros que si os gusta el contenido de este canal, si os interesan las series turcas, las noticias del mundo del espectáculo y todo lo relacionado con vuestros actores favoritos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y estaréis al día de todas las novedades. Venga, dadle al botón rojo, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué traman Hande y Kerem con Netflix? Últimamente los rumores no han parado de crecer. Las redes sociales están que arden y los medios de comunicación turcos no dejan de especular. Y es que desde que terminaron su relación sentimental, muchos fans han mantenido la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla. La química que derrochaban en Sen Kalkam era innegable y la verdad es que nos conquistaron a todos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Netflix, ni de Hande ni de Kerem. Sin embargo, hay varios indicios que nos hacen pensar que algo se está gestando. Para empezar, ambos actores han sido vistos en varias ocasiones en las oficinas de Netflix en Estambul. Y no me digáis que es casualidad, porque a estas alturas sabemos que las casualidades en el mundo del espectáculo son muy raras. Además, las visitas no han sido esporádicas. Se habla de reuniones recurrentes a lo largo de varias semanas, lo que sugiere una negociación continua y un interés mutuo en explorar algún tipo de proyecto. Y ojo, que no se trata solo de rumores de pasillo. Algunas agencias de noticias turcas, que suelen tener buenos contactos dentro de la industria, han publicado artículos hablando de un posible acuerdo entre los actores y la plataforma. Estos artículos, aunque no confirman nada, sí mencionan fuentes internas que aseguran que las conversaciones están muy avanzadas. Y ya sabéis cómo funciona esto, donde hay humo, suele haber fuego. Además, algunas fuentes cercanas a la producción turca han filtrado información sobre un posible proyecto en el que Netflix estaría interesado en involucrar a Hande y Kerem. Se habla de una nueva serie romántica, pero con un toque diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Parece que la historia sería más madura, con personajes más complejos y una trama que nos haría reflexionar sobre el amor, las relaciones y los desafíos de la vida moderna. Esta información, filtrada a través de perfiles de Instagram dedicados al mundo del espectáculo turco, ha encendido aún más la llama de la esperanza entre los fans. Se han comenzado a elaborar teorías sobre el posible argumento, los roles que podrían interpretar Hande y Kerem, e incluso el título de la serie. La imaginación, como podéis imaginar, ha volado. Por supuesto, esta información hay que tomarla con cautela, ya que no hay nada confirmado. Pero la verdad es que la idea suena muy interesante y encajaría perfectamente con el perfil de Netflix, que siempre busca ofrecer contenido de calidad y que conecte con el público. Pensemos en el éxito de otras producciones turcas en la plataforma, como The Protector o Atille. Netflix ha demostrado que sabe cómo conectar con el público turco e internacional, y una serie protagonizada por Hande y Kerem podría ser un nuevo bombazo a nivel global. Ahora bien, si realmente Hande y Kerem estuvieran trabajando juntos en un nuevo proyecto, ¿qué podríamos esperar? En primer lugar, como decía antes, es probable que la historia sea más madura y elaborada que Sen Kalkam. Aunque la serie fue un éxito arrollador, también es cierto que tenía un tono más ligero y juvenil. Netflix podría querer apostar por algo más ambicioso, que explore temas más profundos y que permita a Hande y Kerem mostrar su talento actoral en toda su dimensión. Imaginemos una trama que explore las complejidades del amor en la era digital, con personajes que luchan por encontrar la autenticidad en un mundo dominado por las redes sociales. O quizás una historia que aborde temas como la salud mental, la presión social y la búsqueda de la identidad personal. Un drama romántico, sí, pero con sustancia, que nos haga reflexionar y sentirnos identificados con los personajes. En segundo lugar, podríamos esperar una producción de alta calidad, con un guión bien escrito, una dirección cuidada y una fotografía impecable.
Netflix suele invertir mucho en sus producciones originales, y estoy segura de que no escatimarían en recursos si decidieran apostar por Ande y Kerem. Pensemos en la ambientación, el vestuario, la música. Netflix sabe cómo crear atmósferas envolventes que transportan al espectador a otro mundo. Y con 2 estrellas como Ande y Kerem, el potencial para crear una producción visualmente impactante es enorme. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, podríamos esperar una química explosiva entre los 2 actores. A pesar de que su relación sentimental terminó, es evidente que siguen teniendo una conexión especial. Y esa conexión, si se supiera canalizar bien, podría ser la clave del éxito de esta nueva serie. La química en pantalla no se puede fingir, y Ande y Kerem demostraron en Senkalkam que tienen una conexión muy especial. Si consiguen trasladar esa química a un nuevo proyecto, el resultado podría ser mágico. Pero, ¿qué dicen Ande y Kerem sobre todo esto? Pues, como era de esperar, ambos han mantenido un perfil bajo y no han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, algunos fans han notado que han estado interactuando más en redes sociales, dándose me gusta y comentando sus publicaciones. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y la esperanza de que estén trabajando juntos en secreto. Cada me gusta, cada comentario, se analiza con lupa, buscando pistas, señales que confirmen lo que todos los fans desean. Se han creado hilos interminables en Twitter, donde se debaten las posibles interpretaciones de cada interacción entre los actores. Es la prueba definitiva de que la expectación es máxima. También es importante tener en cuenta que tanto Ande como Kerem están en un momento muy importante de sus carreras. Ande ha participado en varios proyectos exitosos después de Senkalkam, demostrando su versatilidad como actriz. La hemos visto en roles muy diferentes, desde dramas históricos hasta comedias románticas, y ha demostrado que es capaz de adaptarse a cualquier tipo de personaje. Y Kerem, por su parte, ha estado trabajando en nuevas series y películas, consolidándose como uno de los actores más solicitados de Turquía. Ha explorado diferentes géneros, desde la acción hasta el drama, y ha demostrado que tiene un talento natural para la interpretación. Ambos están en la cima de sus carreras, y un proyecto con Netflix podría catapultarlos a la fama internacional. Un proyecto con Netflix sería un gran paso para ambos, ya que les permitiría llegar a un público aún más amplio y consolidar su carrera a nivel internacional. Además, trabajar con una plataforma de streaming tan prestigiosa como Netflix les abriría las puertas a nuevas oportunidades y proyectos en el futuro. No solo se trata de la exposición mediática, sino también de la posibilidad de colaborar con profesionales de primer nivel y aprender de las mejores técnicas de producción. Sería una oportunidad única para crecer como artistas y expandir sus horizontes. Ahora bien, también hay que ser realistas y tener en cuenta que no todos son buenas noticias. Existe la posibilidad de que los rumores sean infundados y que Ande y Kerem no estén trabajando en ningún proyecto juntos. Quizás sus encuentros en las oficinas de Netflix hayan sido por separado, para discutir proyectos individuales. O quizás simplemente hayan sido reuniones informales para explorar posibles colaboraciones en el futuro. El mundo del espectáculo es así, lleno de rumores y especulaciones, y no siempre todo lo que se dice es verdad. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Ande y Kerem terminó hace algún tiempo, y aunque la química entre ellos sea innegable, es posible que no estén interesados en volver a trabajar juntos. Quizás prefieran seguir caminos separados y explorar nuevas oportunidades en sus carreras. Es una decisión personal que hay que respetar, aunque a los fans nos duela un poco. En cualquier caso, lo importante es no crear falsas expectativas y esperar a que haya una confirmación oficial antes de celebrar. Pero sinceramente tengo la esperanza de que algo se esté cociendo entre Ande, Kerem y Netflix. Creo que sería una gran oportunidad para todos y que nos regalarían una serie que nos haría vibrar y emocionarnos. Imagino las maratones de fin de semana, las conversaciones en redes sociales, la euforia de los fans. Sería un fenómeno global. Mientras esperamos noticias, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores y soñando con la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. Y quién sabe, quizás Netflix nos dé una sorpresa muy pronto. Podrían anunciarlo en un evento especial, durante una entrevista exclusiva, o incluso a través de un simple tuit. La expectación es tan grande que cualquier anuncio, por pequeño que sea, generaría un revuelo enorme. En definitiva, la posible colaboración entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Netflix es un tema que ha generado mucha expectación y entusiasmo entre los fans de ambos actores.
Aunque no hay confirmación oficial, los rumores y los indicios apuntan a que algo se está gestando. Si finalmente se confirma, podríamos esperar una serie romántica madura, con una producción de alta calidad y una química explosiva entre Andy y Kerem. Pero por ahora, lo mejor es esperar a que haya noticias oficiales y no crear falsas expectativas. Y mientras tanto, a seguir soñando con este posible proyecto. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Andy y Kerem deberían volver a trabajar juntos? ¿Os gustaría verlos en una serie de Netflix? ¿Qué tipo de historia os gustaría que interpretaran? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. ¿Os gustaría que fuera una comedia romántica, un drama, un thriller? ¿Preferiríais una historia ambientada en Estambul o en otro lugar del mundo? Contadme vuestras teorías y deseos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Y recordad, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás pronto tengamos noticias emocionantes. Hasta la próxima.